Muy buenos días, como todos los lunes, estamos aquí haciendo nuestro análisis de coyuntura nacional, tratando de resumir qué pasó durante la semana, especialmente el fin de semana. Realmente agradezco mucho la oportunidad. Más adelante se unirá la anfitriona de este programa, Karina de Rodman. Por el momento, agradezco nuevamente la oportunidad que se me da todos los días lunes de poder hacer este análisis de coyuntura, tratando de ordenarlo un poco. Vamos a empezar con la parte internacional. Es un tema muy importante hablar de los Estados Unidos de América. Nos guste o no nos guste, el país más poderoso del mundo, el poder, el imperio, nuestro vecino, quienes estarán en apenas 2 días, menos de 2 días, el día 20 estará tomando posesión el nuevo presidente, si es que todo marcha bien, porque hay anunciadas protestas de la población que apoya a Trump para el día de mañana. Se espera que sean protestas muy grandes. Sabemos que Trump ya anunció que no va a llegar a dar posesión. Eso es otro tema muy importante que nunca se había dado en los Estados Unidos de América. El presidente Trump insiste, lo ha dicho públicamente, en que hubo fraude electoral, que lo ha demostrado de mil maneras, y también vimos y estuvimos siendo partícipes de cómo las redes sociales bloquearon al presidente Trump, lo cual ha sido también en el análisis de coyuntura un tema a discutir, si esto es o no violación a la libre emisión del pensamiento. Quienes están a favor de Trump hablan de que indiscutiblemente se le está vedando su libre expresión, que indiscutiblemente es una violación al tema de los derechos humanos, de expresarse libremente, a la libre emisión del pensamiento, a la libertad de comunicación, y que esto no se debió haber hecho. Sin embargo, aquí en Guatemala hemos visto cómo el gobierno lo hace y nadie protesta. Se bloquean redes sociales de personas normalmente cuando están atacando al gobierno de turno, y en el caso de algunos canales, estamos poniendo ejemplo este canal, en donde indiscutiblemente se han usado otras formas, y es exactamente lo mismo que ha estado pasando con el presidente Trump, y es que como las redes sociales son privadas, entonces se dice que están en la libertad de publicar o no lo que ellos quieran, porque son empresas privadas. La mayoría de medios de comunicación son privados, y ahí es donde la libertad de expresión tiene su mayor auge, su mayor, digámoslo así, expresión, porque en los medios de comunicación que pertenecen al Estado, indiscutiblemente la oposición no va a tener nunca espacio ni cabida. Por lo tanto, es en los medios de comunicación en donde que son privados, en donde se debería de respetar más el tema, y que conste que no soy un fanático de Trump, todo lo contrario, he sido muy crítico del gobierno de Trump, toda la vida me he declarado más pro-demócrata que pro-republicano, y en el caso de Trump he sido abiertamente opositor a su gobierno y a sus políticas. Sin embargo, esta discusión de si se debió o no se debió haber bloqueado al presidente Trump, pues nos hemos unido a quienes defendemos la libertad de expresión y creemos que no se debió haber bloqueado al presidente. El presidente además tiene un juicio, ha votado el Congreso de la República, y en una mayoría en donde se han sumado inclusive algunos republicanos, han votado para hacerle un juicio político. Es la segunda vez que el presidente Trump va a un juicio político, y ahora va a 2 días de la toma de posesión a un juicio político. Ese es otro tema sumamente importante en el área internacional, y no debemos de perdernos qué está sucediendo, qué es lo que está pasando con quienes declaran en relación el secretario de Estado, el vicepresidente de la República, senadores, diputados, medios de comunicación, etcétera, etcétera, de en donde realmente hay una confusión muy grande, y por primera vez el sistema democrático en el país que defiende la democracia está en problemas. No es la primera vez, se dio cuando ganó Bush hijo, en que se demostró que este sistema tiene sus defectos y que de una u otra manera
Ya vimos cómo Hillary Clinton ganó con votos populares, pero perdió con electores. Y vimos cómo el caso de Bush contra Al Gore, de tal manera de que este es un sistema que ya el gobierno de Estados Unidos debería ir pensando, los políticos de alguna manera deberían ir pensando cómo lo van cambiando. Mientras tanto, vamos a estar pendientes porque nos guste o no nos guste, como mencioné antes, repercute en nuestro país, ya que el país no solo es el país más poderoso del mundo, sino que es el vecino, y el vecino que se convierte en nuestro proveedor más grande, en nuestro consumidor más grande, en nuestro cliente más grande, pero a la vez también quien le toca recibir a nuestros migrantes, un tema sumamente importante. Seguimos teniendo en primer lugar las remesas familiares de las y los guatemaltecos que viajan hacia los Estados Unidos a trabajar, a buscar las oportunidades que aquí se nos obtienen, que no consiguen, como el primer ingreso en divisas y uno de los rubros más grandes, si no es que el más grande y el más importante, de los ingresos para poder de alguna otra manera suplir los gastos, digámoslo así, digamos de sufragar los gastos del Estado del país. Y por supuesto, esto tiene un énfasis muy grande en la economía, en la economía familiar. Por lo tanto, para nosotros los resultados de las elecciones, si va a tomar posesión o no, si va a haber disturbios, qué va a pasar con el sistema de Estados Unidos, tiene que ser de una u otra manera muy importante. Siempre en el área internacional no podemos dejar de mencionar lo que está pasando, especialmente con los países europeos, que han declarado de que hay un rebote y que hay un nuevo virus, etcétera, etcétera, y han retomado desde las fiestas navideñas las medidas precautorias, medidas realmente muy fuertes. En algunos casos hemos estado viendo que en España están seriamente pensando en otra cuarentena, en países donde se están turnando para salir de acuerdo al sexo, de acuerdo a la edad, por horarios, por números de placa, y eso de una u otra manera inclusive está llegando a algunos países que están temiendo que suceda lo mismo. Panamá, por ejemplo, tiene medidas sumamente fuertes en donde la población sale por edad, sale por género, sale por número de placas, total que la combinación entre género, edad y las placas de circulación de su vehículo y el tiempo que pueden estar fuera hace que las personas puedan, sin mucho, salir 2 o 3 veces a la semana por 2 o 3 horas cada salida. Esto no hay que echarlo en un costal roto porque a nivel internacional también hay una gran discusión sobre el tema de la vacuna, sobre qué vacuna usar o no, y qué vacuna no usar, sobre el costo de la vacuna, sobre la cantidad de vacunas, sobre lo que pueda significar el que sea voluntaria o el que sea obligatoria, y sobre todo el costo y la capacidad que cada gobierno pueda tener para aplicar la vacuna. En el área siempre internacional no dejan de existir siempre los conflictos entre las distintas regiones, en las que Guatemala no se da cuenta porque no repercute en Guatemala como cuando el conflicto se da en los países muy cercanos. Vemos en el área internacional a México, nuestro vecino, que fue motivo de muchas críticas durante esta semana porque el ex ministro de la Defensa, sería el equivalente aquí en Guatemala, fue detenido en los Estados Unidos. Inmediatamente el gobierno de México lo reclamó para que pudiera ser juzgado en México y Estados Unidos se los entregó, y al llegar a México fue declarado prácticamente inocente y que no le encontraban ningún caso para poder juzgarlo. Esto ha sido sumamente criticado a nivel internacional, lo que sucedió con el ministro, el secretario de la Defensa de México. Estamos hablando del secretario del gobierno del presidente Peña Nieto, quien, como mencioné antes, fue detenido en los Estados Unidos y devuelto a México para que fuera juzgado en México, y en México no fue juzgado, sino todo lo contrario, fue puesto en libertad porque no le encontraron, según las autoridades mexicanas, delito alguno por qué juzgar. De esa manera podemos resumir brevemente toda el área internacional más cercana a nosotros.
Seguimos como siempre, tenemos problemas siempre de fronteras con el tema de Belice, tenemos problemas siempre con la integración centroamericana, porque seguimos sin avanzar en estos temas y seguimos pagando las consecuencias de no tener un país realmente integrado. Y en el área internacional vemos como un evento que nace en Honduras, no sé si llamarlo evento, si llamarlo actividad, si llamarlo necesidad, pero vemos cómo nace una caravana en la hermana República de Honduras, nuestra vecina, nuestro país vecino y amigo, una caravana de miles de personas que tiene como destino dirigirse a los Estados Unidos en busca de oportunidades. El gobierno de Guatemala toma la decisión de no dejar que traspasen las fronteras y, como ustedes pudieron verlo en el transcurso de la semana, se declaró en los departamentos fronterizos con Honduras, inclusive con El Salvador, como es el caso del departamento de Jutiapa, se decretó por medio de un acuerdo un estado de prevención, y un estado de prevención que modifica la movilización, que modifica todo el tema de portación de armas y sobre todo la facilidad de poder detener a las personas. Y de esta manera, pues entonces se genera una noticia nacional que ocupó en el transcurso del fin de semana las primeras planas y los primeros lugares en cuanto a noticias, y es como el gobierno ha tratado desde la frontera con Honduras de evitar que esta caravana venga a Guatemala y use Guatemala como un paso hacia la ciudad de los Estados Unidos. Y a pesar de que México también ya anunció y demostró, filmó y enseñó al mundo entero la movilización de tropas para evitar que estos migrantes entren al país a los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué es lo que sucede entonces? Guatemala tiene primero el tema del COVID, en donde nadie puede ingresar al país de acuerdo a las normas si no tiene un examen correspondiente, o si el gobierno no le hace un examen después de los cambios que hizo el gobierno de que la gente puede venir y que el examen se le haga en las fronteras. Estoy hablando siempre del tema del COVID. Hacerle COVID a todas estas personas que además no se van a dejar que se les haga, más el costo, más la falta de capacidad, porque ellos vienen por tierra, vienen a pie, es una de las razones por las que el gobierno ha decidido no dejar ingresar a los hondureños a nuestro país. Sin embargo, rompieron las filas en la frontera con Honduras y lograron entrar. Vimos enfrentamientos entre quienes dirigen la caravana, quienes encabezan la caravana, y el ejército de Guatemala, que es el que el presidente de la República, las autoridades correspondientes han puesto al frente para detener esta caravana. Como lo mencionaba uno de los oficiales al mando del segundo o tercer lugar, donde hubo enfrentamiento ya con los hondureños dentro del territorio guatemalteco, es imposible que los hondureños puedan llegar a México si hay 20 puestos en el transcurso de aquí a Tecumán, que es la frontera con México, para ir deteniendo el paso de los migrantes hacia México, en donde, como mencioné antes, de todos modos van a ser detenidos y van a evitar que entren a México. Sin embargo, ya llegaron a la ciudad capital y aquí se ha dividido prácticamente en tres. Los hondureños que han logrado ingresar a Guatemala y que ya se dispersaron, que ya no son parte de la caravana y que seguro se van a quedar en Guatemala, es una parte. Dos, los hondureños que todavía insisten en el tema de la caravana y que de una u otra manera van aún caminando. Y un tercer grupo, pequeño aún, los que han desistido y que han aceptado el retorno voluntario para que el gobierno de Guatemala les proporcione el transporte, la comida, para poder regresarse a la frontera con Honduras. Esto, digamos que eran las noticias que estuvieron en primera plana, sin dejar a un lado las noticias que siempre provocan problemas como detenciones por narcomenudeo, las detenciones por extorsiones en los barrios bajos y producto de las maras y quienes se dedican a este tema, y por supuesto la cantidad de personas que a día mueren producto de los accidentes. Ustedes saben que ya se convirtió
en una de las formas más fáciles, más rápidas y número uno de morir en este país, que los accidentes provocados por motociclistas, y ya sea por culpa de ellos o no, está ocupando el primer lugar en lo que son muertes inesperadas, lo que se llaman muertes trágicas, muertes violentas, es decir, que no son muertes naturales. Vemos además, digamos, de todo eso, las muertes que siguen ocupando lamentablemente los primeros lugares en este país, y que el gobierno pues quiere ocultarlo, quiere tapar el sol con un dedo, y estamos hablando del tema de la desnutrición, estamos hablando el tema de las enfermedades crónicas que siempre han existido, y un tema sumamente importante amarrado a las notas de las que hemos hablado anteriormente es el tema COVID, porque el gobierno un día reporta 1,500, llegó a reportar casi 2,000 infectados en un día, y al día siguiente aparece con solo 300, 400. Habla de que va a cerrar el país, habla que va a tomar medidas, y al día siguiente hay pues gran libertad en todo sentido, y no se ve, y nosotros no creemos que sea recomendable volver a cerrar el país. Lo que nosotros recomendamos es que la gente tome sus precauciones, y estas son precauciones que ya deberían de quedar de por vida. El distanciamiento social, que es realmente una pena para quienes somos muy sociables en ese sentido, pero hay que mantenerlo mientras este país no nos pueda dar una información correcta, mientras se diga que el virus está, no hay que creer ni dejar de creer, pero hay que tomar la medida. Pero también tenemos que tomar medidas con el uso de la mascarilla, con el tema del lavado de manos, y ese es un tema que también pronto va a estar en primeras planas, el tema de si las clases son virtuales o no son virtuales, porque seguimos siendo un país que no tiene las instalaciones adecuadas para poder tomar cualquier tipo de medidas. Porque nuestras instalaciones en materia educativa no tienen baños, no tienen agua, no tienen medidas sanitarias, y no tienen, por supuesto, señal de internet, ni mucho menos el equipo para poder ir a las escuelas a recibirlo. Pero quienes se quedan en casa también tienen el mismo problema. Son poblaciones que no tienen agua potable, que no tienen agua entubada, ni siquiera tienen agua caminando hacia un pozo, que tampoco tienen señal en internet, y que tienen que acudir a otros métodos que de por sí no son precisamente, pues se agradece la buena intención, pero no son métodos donde se pueda cumplir la currícula escolar. Este problema es que el gobierno toma medidas drásticas por un tiempo y no drásticas por otro tiempo, da libertad en algunos temas y en otros temas no, pero el mayor problema es que no aprovechamos la crisis y la cantidad de plata que tuvo el gobierno y la cantidad de plata que sigue teniendo debido al presupuesto del año pasado y al presupuesto que automáticamente quedó en vigencia para este año, para solucionar los problemas de fondo de una vez por todas. No invertimos en el tema de agua, que es realmente una vergüenza, y es algo que nos baja muchísimo el índice de desarrollo humano, en que no llegue el agua a una parte de la población, y que a la parte que le llega, y eso incluye a la ciudad capital, llega por horas, llega escasa y llega de una manera no sana en toda la región. Realmente nos hemos convertido en un país que está ocupando los primeros lugares en los grandes problemas, en los problemas de desnutrición, de salud, de inclusive estamos retrocediendo en temas de cobertura escolar, estamos en fin, en muchos temas que pudimos de alguna manera haber resuelto con tanta plata durante este tiempo de la pandemia, pero hay que admitir que el gobierno tiene demasiados compromisos, producto de los pactos laborales, producto de la falta de una ley de servicio civil, producto de unificar de alguna manera el tema salarios, de aprobar de una vez por todas la ley de servicio civil, y esto hace que no hayamos solucionado, como mencioné antes, esta serie de problemas, y que pudimos haberlo hecho. El transporte es algo que se pudo haber solucionado, es decir, había plata suficiente, hay plata, pero vimos que el gobierno no ejecutó los montos los cuales tenía asignados en la mayoría de áreas, y lo que ejecutó sigue siendo muy cuestionado. Seguimos hablando del tema de en dónde está el dinero,
que fue otro de los temas que no podemos dejar de tocar en este análisis de coyuntura. Hablando siempre del organismo ejecutivo, esta semana, el día jueves, por un mandato constitucional, el presidente de la República se presentó al Congreso de la República. ¿Por qué al Congreso de la República? Es el Congreso de la República el representante de la población, por eso es que los constituyentes decidimos que fuera ahí, en donde el presidente dé su informe de labores del año. El presidente llegó, se tomó poco más de 10 minutos, tenía un acto en la tarde al cual dedicó más tiempo para dar un informe que realmente dejó mucho que desear, y dejó mucho que desear, diría yo, por la forma en que se dio el informe, en donde el presidente, que tuvo una popularidad enorme al principio de este año, cuando la gente estaba agradecida con que un médico estuviera dirigiendo el país en época de pandemia, cuando la gente estaba agradecida de ver al presidente que salía todos los días dando noticias, cuando la gente realmente se había creído de que el virus no iba a entrar al país por las medidas que se estaban tomando, pero sobre todo cuando se aprobó un bono que iba a llegar a través del Ministerio de Trabajo para la gente que estaba despedida, cuando se aprobó una ayuda económica a través del recibo de la energía eléctrica, cuando se aprobó un apoyo a la economía informal a través de los listados que iban a realizar las municipalidades en todo el país, etcétera, etcétera. La gente lo vio con buenos ojos, la popularidad del presidente llegó a estar hasta en un 80%, y vimos cómo cuando el bono no se cumplió, cuando el bono o la ayuda fue robada, porque llegó a gente que no existe, gente que no vive en el país, cuando vimos que no hubo apoyo a la economía informal, cuando vimos que la crisis duró mucho más de lo que tenía que durar, y entonces la ayuda, que era solo para 3 meses, no solo no llegó a donde tenía que llegar, sino que pasaron el demás tiempo y la gente sigue sin desempleo y sigue sin tener ingresos. Total que todo esto mezclado a las denuncias constantes de corrupción, de malos manejos del presupuesto, de falta de ejecución, etcétera, etcétera, el presidente está terminando su primer año con un 25% de popularidad, es decir, 25% de la población sigue creyendo en el presidente, de ese 80% del principio de año, y de alguna manera vemos que eso baja más después del informe presidencial, porque el presidente termina el año informando que va a disolver el famoso centro de gobierno, en donde había una persona muy cuestionada dirigiéndolo, una persona de la que se hablaba de que estaba ahí por tener una relación personal muy cercana al presidente, no por su capacidad, como nos ha pasado ya en otras oportunidades. Y el presidente, aunque en esta conferencia de prensa anunció que lo iba a disolver finales de año, que se vio cuando salió a dar ese informe de regreso, porque ya se había retirado, y un poco de mal humor, fue lo único que hizo, disolver el centro de gobierno. Pero vemos cómo a finales de diciembre, principios de enero, quienes integran el centro de gobierno fueron nombrados en otros puestos, de manera que quienes mandaban en ese centro de gobierno, quienes estaban trabajando en ese centro de gobierno, siguen trabajando y tomando las decisiones en el país y en el Estado. Vemos entonces cómo ese informe no llenó las expectativas de la población en cuanto esperaba un informe más detallado. Hay muchas críticas en cuanto a que el informe debió haber empezado con un agradecimiento a los médicos, enfermeras, policías y a toda la gente que ha enfrentado la pandemia, que ha enfrentado el virus y que le ha tocado enfrentar a la población, y que ha sido muy cuestionada en el caso de seguridad, caso del Ministerio de Gobernación, y el presidente pues no agradeció a nadie en su discurso, después de un discurso también del presidente del Congreso, que tampoco se dedicó a dar un informe de labores, sino más a dar un mensaje de protesta contra las personas que él llamó malos hijos de la patria, a las personas con las cuales él no comparte su forma de pensar y su ideología. En el legislativo, el Congreso empieza con enormes divisiones, una nueva junta directiva, donde se reeligen casi todos sus miembros, a excepción de 2, Felipe Alejos y otro secretario, no se reeligen, ocupan su lugar Carlos López, hijo de otro congresista,
y otro diputado, y el resto pues se reeligieron, toman posesión con el problema de la UNE que no asiste, como no asistieron muchos partidos de oposición a la toma de posesión de la nueva junta directiva, ni tampoco a escuchar el discurso presidencial, aduciendo de que están cometiendo un acto ilegal porque el diputado Santiago Nájera, miembro de la Unidad Nacional de la Esperanza, no puede, de acuerdo a su propio partido, ser parte de la junta directiva, y fue un tema que no se discutió, un tema que no se resolvió, y que al final el diputado Santiago Nájera sí tomó posesión de su cargo, y es un tema que sigue estando ahí en la picota y va a seguir confrontando. Sin embargo, vemos el Congreso de la República, entre sus primeras acciones tiene una reunión positiva con el presidente de la República, una reunión donde el presidente de la República explica qué tipo de vacuna va a comprar, explica la marca, explica cómo la va a adquirir. El legislativo le había advertido que no está dispuesto a seguir aprobando más préstamos, bonos en este caso, y entonces el presidente anuncia una readecuación presupuestaria, un movimiento de cambios de partidas para poder cubrir los gastos para la compra de estas vacunas. Vamos a estar pendientes porque va a seguir siendo una incógnita la empresa, si lo va a vender de forma directa, si es por medio de algún intermediario, qué va a hacer el gobierno para poder llenar esos requisitos de la cadena fría. Es un tema que pues yo no entiendo de esos temas, pero se habla de temperaturas exageradamente bajas en donde no tenemos el equipo para poder lograr ese tema. Los pallets que contienen, entiendo yo, 15,000 vacunas, cada pallet viene con hielo seco, un hielo que dura 30 días y que además produce otra serie de consecuencias. Pues ya en el camino el gobierno nos tendrá que ir explicando, y si la población le va exigiendo que nos dé este tipo de explicaciones de cómo la va a adquirir, cómo la va a conservar, cómo la va a aplicar y con quiénes va a empezar, y si esto va a ser obligatorio, aunque ya en las noticias se habla de que no va a ser obligatorio. El Congreso de la República empieza con la aprobación de esta vacuna, digamos así, de este sistema, de este cambio de partidas en el presupuesto, que fue aprobado por todos los partidos políticos, por todas las bancadas. Una vez más, cuando se trata de la crisis, cuando se trata de COVID, todas las bancadas, sin importar su ideología, han votado a favor de las medidas que tampoco han dado resultado. Acuérdense ustedes, una ley muy positiva que fue aprobada por el Congreso de la República para el tema de los servicios de telefonía, los servicios de energía eléctrica, todos los servicios que iban a aumentar en esta temporada. El presidente de la República la vetó, el Congreso de la República rechazó el veto, y sin embargo esto no se dio. Las tarjetas de crédito siguieron cobrando, los beneficios que realmente dieron durante la pandemia fueron realmente mínimos. No se ha logrado ponerse de acuerdo entre las tarjetas de crédito y el Congreso para aprobar una verdadera ley que, como en cualquier parte del mundo, legisla el tema de las tarjetas de crédito, los intereses bancarios, los créditos, el tema de la energía eléctrica, la telefonía, etcétera, etcétera. Eso es algo que, a pesar de que se aprobó la ley y que era por un tiempo, no se logró, y ahora pues ya regresamos a la normalidad en esos temas, porque en el empleo, en lo que es la situación económica, no hemos regresado a la normalidad, sino al contrario. Los índices de desempleo suben, y sobre todo en el mes de enero, cuando el gobierno despide a una gran parte de sus contratos 022 y 029, entramos en una crisis durante el mes de enero. También en ese sentido vimos cómo se empezó con huelgas en el Ministerio de Desarrollo, porque se despidió a la gente y se hizo la denuncia que se estaba contratando gente del partido para poder darles después del primer año ya las plazas correspondientes. Hay denuncias serias sobre plazas fantasmas, sobre que continúa el tema de las plazas fantasmas, sobre que continúa el cobro de comisiones por las plazas, y sobre todo que las plazas se siguen dando por amistad, no por oposición ni por capacidad, y eso indiscutiblemente se nota cuando un ministro, por muy capaz que sea, yo conozco varios ministros que son capaces, se encuentran que no tienen equipo de gobierno. En otra parte, vamos a pasar al organismo judicial. El organismo judicial, para hablar de los 3 organismos del Estado. El día de hoy está la elección en el Colegio de Abogados para elegir
a un magistrado a la Corte de Constitucionalidad, un tema que ha sido muy polémica. La elección se paró en algún momento y las Cortes la pararon al principio, ahora las Cortes volvieron a dar el ok y el día de hoy se va a una segunda vuelta entre un juez que actualmente está ejerciendo como juez, quien ha sido muy cuestionado de una u otra manera, pero muy defendido por quienes se encuentran actualmente en el poder, y un ex rector de la Universidad de San Carlos que es cuestionado por quienes están en el poder y sobre todo acusado de ser de izquierda y que por eso no debería de llegar a ocupar el cargo. Esperamos que lo que haya hoy es participación del gremio, porque eso es lo que marca la diferencia, que la gente realmente participe para que pueda votar y realmente quien gane las elecciones. Hoy no vamos a tener lo que se había anunciado, ya había salido otro candidato hablando de que si se repetían las elecciones él iba a participar y se había creado una especie de tercera fuerza. No hay ninguna modificación en cuanto a los tribunales de justicia, elección de las Cortes, no hay ningún cambio en esto que lleva más de un año de atraso y ya vamos a llegar al año y medio. Va a llegar el mes de abril, que es lo que se espera que el Congreso de la República haga, que hasta que se elija la nueva Corte de Constitucionalidad y lo que pueda elegir cortes. Y lo que tenemos en este momento es pues esta elección de un magistrado electo por el Colegio de Abogados para integrar la Corte de Constitucionalidad. Esos son los grandes temas que estuvieron en la semana, con los cuales estamos empezando esta semana y que nos atrevemos pues a mencionarlos para que estemos pendientes. Hay que estar muy pendientes realmente de cuáles son los cambios que se acostumbran en enero en el gobierno, muy pendientes de cómo va a empezar el año, sobre todo en materia de plazas, en materia de cambios, pero sobre todo en materia del presupuesto. ¿Cuál va a ser realmente el presupuesto? ¿Cuáles fueron los cambios de partidas? Y realmente cómo se ejecuta ese presupuesto y que se aclare de una u otra manera todos los temas pendientes en materia de seguridad por las protestas que hubo y que hubo exceso de violencia, y que se aclare de una vez por todas en dónde está el dinero que se aprobó en el año 2020 y que les ha quedado para el 2021, aunque sin préstamos para poder cubrir el hoyo fiscal más grande de la historia de este país. Lo dejo ahí, nos hemos pasado el tiempo, hemos abusado de la ausencia de quien normalmente dirige el programa, pero nos aprovechamos para tratar de cubrir la mayoría de temas, no temas, podríamos pasar todo el día hablando de otro tipo de temas que también están en el análisis de coyuntura, pero el día de hoy aquí lo dejamos. Muchísimas gracias, en serio, que el Señor los bendiga, que esta semana empiece con un buen pie, con mucha fe, con mucha alegría, con mucha bendición, porque el año va a ser un año difícil, pero tiene que ser mejor que el 2020. Muchas gracias.